El próximo 2 de abril despegará hacia el espacio la misión espacial con el primer satélite de Costa Rica y Centroamérica a bordo. La organización a cargo del Laboratorio de Sistemas Especiales del CETEC Lab, del Tecnológico de Costa Rica y la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio, comunicó que el satélite pasó todas las pruebas a las que fue sometido en Japón y está listo para ser enviado al espacio en poco menos de un mes. Desde el 21 de febrero el aparato se le entregó a la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, que se encargará de enviarlo al espacio junto a otros satélites y equipo de abastecimiento para la Estación Espacial Internacional, como dijimos, el próximo 2 de abril. Y para hablar de este tema y ahondar un poco más sobre este proceso que ha llevado al próximo lanzamiento de este satélite hecho por manos costarricenses, nos acompaña Adolfo Chávez, ingeniero y coordinador del Laboratorio de Sistemas Especiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Buenos días, don Adolfo, gracias por acompañarnos y pues cuéntenos cómo se ha dado este proceso en estos últimos meses, justamente a cargo de expertos japoneses, previo al lanzamiento del satélite costarricense. Sí, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y explicarle a la gente en Costa Rica lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Justamente, poder venir a hablar del desarrollo aeroespacial es la razón por la que hicimos este proyecto. Respecto a esta última etapa y el desarrollo que hicimos con los japoneses, la Universidad Tecnológica de Kyushu, en Japón, es nuestro socio estratégico y de hecho ellos han estado a cargo, por parte de Naciones Unidas, de incentivar el desarrollo aeroespacial como una herramienta de desarrollo en países, valga la redundancia, en países en desarrollo. Entonces ellos usualmente, gracias muy amable, ellos usualmente trabajan con diferentes estudiantes de diferentes países que van a Japón y desarrollan las cosas allá. En el caso de nosotros fue diferente. Ellos encontraron en nosotros, en el tecnológico y en la asociación, un grupo de gente que ya estaba desarrollando las cosas en Costa Rica, lo vieron como un ejemplo diferente, brindaron el apoyo, pero el apoyo que ellos brindan es más como una asesoría y más una visión de si las cosas se están haciendo bien. El satélite como tal fue desarrollado completamente por costarricenses, tanto así que las últimas etapas de test que se hicieron en Japón, porque para lanzar el satélite a la Estación Espacial Internacional se requiere verificar que el satélite funciona bien, y eso es un test que hace que hace un ente externo. Ellos lo hicieron. Pero incluso en Japón, las personas encargadas de todo ese proceso fueron estudiantes costarricenses que fueron enviados a Japón en todo este ambiente de desarrollo aeroespacial, uno de maestría y otro de doctorado, y uno de nuestros estudiantes que fue allá, fueron los encargados de hacer todo este proceso. Entonces, incluso en Japón, en la última parte, que fue la parte de verificar que el satélite funciona bien, el proceso fue liderado por costarricenses. Ahora, este proceso, estos test son importantes dado de que, bueno, tiene que pasar por un lanzamiento, o sea, que es un proceso pues, que tiene un alto riesgo, ¿verdad? Y además las condiciones hostiles del espacio, así que no es poca cosa este tema de asegurarse que el satélite va a funcionar como tiene que ser. Efectivamente, vamos a exponerse a bajas temperaturas, a radiación solar, etcétera. De hecho, bajas y altas temperaturas. Las dos cosas, es correcto, porque cuando, por ejemplo, el satélite está detrás de la sombra de la Tierra, si la protección de la atmósfera, las temperaturas son muy bajas, y después, cuando está en la parte solar, las temperaturas son muy altas. Entonces, ese gradiente de temperatura del satélite, nosotros tenemos que demostrar que el satélite lo soporta. Entonces, una de las pruebas son justamente hacer cambios bruscos de temperatura, otra de las pruebas es trabajar al vacío, y otra de las pruebas es una prueba de vibración, porque como ustedes han visto, el lanzamiento de un cohete genera bastante vibración, y nuestro satélite es uno de tantas cargas que va para la Estación Espacial Internacional, y evidentemente todas las cargas son importantes, y cualquier piecita que se desprenda, por más pequeña que sea, puede dañar equipos muy importantes de los demás. Entonces tenemos que verificar, es un sistema delicado pero a la vez muy robusto. Don Adolfo, tal vez si le recordamos a la gente cuál era el fin específico de este satélite y los aportes que esto va a dar a la ciencia a nivel mundial y sobre todo a los estudios que se hacen en cambio climático. Por supuesto, vamos a ver, el cambio climático, como ustedes saben, medir el cambio climático es una labor muy compleja, multivariable. Con eso quiero decir que la cantidad de información para usted poder sacar conclusiones es muy alta.
En eso los científicos trabajan en diferentes maneras de obtener información y una de las maneras, una de esas variables es la manera en la que los árboles captan oxígeno en el bosque. Entonces los investigadores de la Escuela de Ingeniería Forestal, específicamente en esta variable, han desarrollado en conjunto con la Escuela de Ingeniería Electrónica y la Escuela de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico un sensor que es parecido a estas cosas que se le ponen a los árboles para medir el crecimiento, pero que yo no sé si ustedes lo han visto, dañan a los árboles. Entonces, se creó un sensor ultrasónico que está pegado al árbol de tal manera que no daña al árbol, pero además de eso, tiene una información electrónica que está midiendo. Normalmente la persona tendría que ir un día, otro, no sé, una vez por semana o algo así, pero con esta automatización del sensor, nosotros vamos a tener información diaria. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poder saber si el hecho de que llovió un día hizo que el árbol captara más carbono, si la temperatura tiene alguna relación o cosas que los científicos en el área forestal pueden concluir. Pero además de eso, el hecho es que esa información usualmente está en lugares muy remotos, ¿verdad? Son lugares donde no existe la señal para poder comunicar eso, qué sé yo, por celular o lo que sea, y nosotros con el satélite estamos demostrando que Costa Rica puede ser una plataforma para comunicar todos esos sensores y darle la información a los científicos y a la ciudadanía en general día por día. Esto es una prueba de concepto y con esa prueba de concepto nosotros podemos avanzar y demostrar que podemos crear una plataforma de monitoreo ambiental casi de cualquier tipo de variable, porque podemos ya con eso y con ese tipo de desarrollos poner otro tipo de sensor, darle servicio a diferentes organizaciones ambientales que quieren información que se encuentran en lugares remotos. Yo me imagino Isla del Coco, Corcovado, cosas así. Entonces, estamos apenas en el inicio, estamos demostrando que podemos y de ahí en adelante seguir desarrollando. Ahora, en palabras muy sencillas, don Adolfo Chávez, ingeniero y coordinador del Laboratorio de Sistemas Especiales del TEC, usted habla de ver el tema de monitoreo de cambio climático, el de los árboles, pero si usted tuviera que explicarle en palabras muy sencillas en qué es útil ese satélite para Costa Rica, en términos muy prácticos, ¿cómo lo haría? Claro, son dos cosas que van de la mano en paralelo. El proyecto de satélite nació con un objetivo muy, muy específico, que es demostrar la capacidad de los ingenieros costarricenses de desarrollar un proyecto aeroespacial completo. Entonces, nosotros estamos demostrando que ya Costa Rica, con la capacidad que existe de los ingenieros acá, puede desarrollar un proyecto paso a paso. De hecho, nosotros utilizamos la metodología de la NASA, completado con estándares internacionales, como usted sabe, verificamos esto con la Agencia Espacial Japonesa, etcétera, etcétera. Ese es el primer ámbito, el ámbito aeroespacial tal cual. Y es la primera importancia. Ahora, nosotros no podíamos darnos el lujo de hacer un satélite que no hiciera nada, porque en un país donde los recursos son limitados, nosotros más bien tenemos que crear plataformas que aprovechen los recursos y disminuyan el costo de ese tipo de cosas. Todos los países del mundo, todos, el más pobre o el más rico, utiliza tecnología espacial. Todos. Lo que Costa Rica está haciendo es creando plataformas, convirtiéndose de los países que compran a los países que generan su propio desarrollo, de mejor costo efectivo. A mí no me gusta usar la palabra barato, porque barato suena malo y no es malo, es más efectivo en costo, porque el costo del proyecto completo de satélite es mucho menor que el costo que cada una de las organizaciones de Costa Rica puede estar pagando por transmitir información ambiental de los puntos donde nosotros la necesitamos. Se me ocurre a mí un instituto geográfico que tiene GPS por todo el país, Opsicori que tiene información en volcanes, etcétera, etcétera. Ya esos son niveles más adelante, pero eso es a lo que nosotros estamos apostando. Entonces, ¿qué es esto? Costa Rica está creando las propias plataformas para monitoreo ambiental. Y estas plataformas han sido tan exitosas que, por ejemplo, los japoneses quieren que los ayudemos a replicar estas experiencias en Asia y en África. Don Adolfo, el propio 2 de abril que se va a dar ya este tan esperado lanzamiento,
ustedes van a estar viajando a donde se va a hacer el lanzamiento al espacio, cuál es un poco el tema de logística que va a pasar aquí a nivel de país, del TEC, de la fundación también, y retomar un poco el tema de que César se lo mencionaba también un inicio, de quiénes han sido los que han hecho posible o los que han patrocinado este proyecto, que aunque dice usted que ha sido de un costo económico un poco más cómodo que lo que podría estarse haciendo a nivel nacional, ¿quiénes han hecho posible este sueño? Claro, vamos a ver, me alegra mucho que haga esa pregunta. Este proyecto nació como una iniciativa de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio. Esta asociación, una organización no gubernamental, fue creada por iniciativa de los hermanos Chan para poder incentivar el área aeroespacial como una herramienta de desarrollo. Pero ellos no son los que la manejan, porque ellos creyeron en la juventud, en la nueva generación. Entonces, un grupo de jóvenes ha sido quien ha manejado esa asociación. Varias personas nos acercamos a esa asociación. La asociación vino con la idea de crear un satélite, efectivamente para eso, es decir, bueno, ¿cómo demostramos que podemos hacer un proyecto espacial? Haciéndolo, ¿verdad? Y entonces, esa organización confió en el tecnológico como el socio para el desarrollo del proyecto, porque de esa manera el tecnológico tuvo la necesidad de utilizar las capacidades que ya tenemos y generar nuevas capacidades. Entre las nuevas capacidades están el mandar algunos miembros del equipo al extranjero para capacitarse en Holanda, en Japón, yo soy uno de ellos. También contratar gente que ya venía con esa experiencia de ingeniería aeroespacial. No se imagina la cantidad de costarricenses que se fueron por eso, inspirados por el ejemplo de Franklin Chan. Hay que decirlo, ¿verdad? Eso es una realidad. Y entonces, creo que fue en 2013 que ya se inició la asociación entre la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio y el Tecnológico para desarrollar este proyecto. Nosotros como quienes vamos a desarrollar la parte tecnológica. Creo que ahí contesto la primera pregunta. La segunda, estamos definiendo eso, porque en esta cuestión de sistemas aeroespaciales los lanzamientos van a depender de la disponibilidad. Ya se pudo anunciar en qué vamos. El satélite como tal va como parte de la carga que se envía a la Estación Espacial Internacional. O sea, yo siempre hago esta analogía. Imagínense que la Estación Espacial Internacional es como una isla donde viven algunas personas. De hecho, es una muy buena analogía. Entonces envían barcos cada cierto tiempo con experimentos, con comida, con cosas para poder renovar algunas de las cosas, y hay diferentes, no solamente las agencias hacen eso, sino que ya las empresas privadas hacen ese contrato para las agencias. Entonces, SpaceX, que es esta compañía creada por Elon Musk, muy famosa en los últimos días, correcto, es una de las compañías que le da servicio a todas las agencias espaciales, tanto a la NASA como a la Agencia Espacial Europea y los japoneses. Los japoneses, entre las cargas que enviaron, pusieron nuestro satélite ahí, y entonces nosotros vamos como parte de una misión de carga. Ese satélite llega a la Estación Espacial Internacional, es tomado y guardado por los astronautas, y después se toma el cubito, que es un cubo de 10 por 10 por 10, imagínenselo así. El astronauta literalmente lo coloca en un dispositivo que es un brazo robótico y lo lanza al espacio desde la Estación Espacial Internacional. Entonces son dos procesos diferentes. El primero, el 2 de abril, es el lanzamiento hacia la estación, donde nosotros básicamente esperamos que todo salga bien, vemos el cohete llegar y toda la cosa, todos los reportes, pero nuestra labor de monitoreo inicia en la segunda etapa, que pueden pasar algunos días, realmente va a depender mucho de la agenda de los astronautas. Cuando el astronauta lanza el satélite al espacio, él automáticamente va a desplegar sus antenas, estabilizarse, y esperamos que en la primera pasada por Costa Rica, en alguna de las pasadas por Costa Rica, nosotros nos comuniquemos con él, activemos y empecemos a ejecutar. ¿Vamos a poder observar los costarricenses alguno de esos momentos? Por supuesto, por supuesto. Nosotros, los lanzamientos el lanzamiento al espacio por medio del cohete siempre es transmitido por medios públicos. Todos los lanzamientos de SpaceX son transmitidos. De hecho, nosotros los aficionados a eso casi los vemos todos en línea. Entonces eso sí va a estar disponible, ¿verdad? Es bastante público.
el lanzamiento al espacio es algo que siempre se presenta, desconozco si se va a presentar en vivo, pero sí vamos a poder ver cómo el satélite sale de la Estación Espacial Internacional y va al espacio, y de ahí en adelante lo que vamos a poder observar son los datos que se están comunicando. ¿Por cuánto tiempo va a estar el satélite funcionando? ¿Cuál va a ser su vida útil? Es una muy buena pregunta. Esto es una prueba de concepto y esto es muy importante decirlo. Nosotros utilizamos la Estación Espacial Internacional y una de las razones es porque de esa manera nos garantizamos la seguridad de que el satélite va a estar bien y todo ese tipo de cosas. Es un ambiente muy controlado. La primera vez que uno hace algo tiene que asegurarse de hacerlo lo más seguro posible. La Estación Espacial Internacional se encuentra aproximadamente a 400 kilómetros sobre la superficie terrestre. Es una órbita que se denomina órbita baja y en esa órbita la cantidad de partículas atmosféricas que todavía existen es relativamente alta. Entonces, esas partículas atmosféricas, por la velocidad del satélite, que es aproximadamente 7 kilómetros por segundo, aunque sean muy pocas, van frenando el dispositivo poco a poco y nuestro cálculo es que el satélite va a ser operacional durante 6 meses. De hecho, la misma estación se ve afectada por ese tipo de cosas y ellos tienen que constantemente propulsarse para volver para no perder la órbita en la que se encuentran. Me gusta esa oportunidad, porque justamente el motor de plasma de Don Franklin y Ad Astra Rocket, toda la gente que trabaja en Ad Astra Rocket, busca ser uno de los proveedores digamos, ponerlo, no es el término técnico, pero levantar la estación y mantenerla en órbita. Eso, es una de las cosas que ellos quieren hacer. Eso es porque la Tierra es un imán, básicamente, y va atrayendo a... Vamos a ver, efectivamente, la gravedad va atrayendo el satélite, pero desde el punto de vista de astrodinámica, dependiendo del punto donde uno coloca el satélite, el satélite puede mantenerse por siempre, porque uno logra un equilibrio físico muy interesante, y eso es una cosa que yo siempre le explico a la gente. Cuando uno lanza, vamos a ver si lo logro ilustrar bien, porque usualmente lo acabo en una pizarra, ¿verdad? Cuando uno lanza una piedra, la piedra cae. Cuando uno lanza más fuerte, la piedra cae más fuerte. Pero cuando uno lanza algo lo suficientemente fuerte, ese algo va cayendo, pero va cayendo a la misma velocidad a la que la Tierra se va curvando. Entonces, una órbita es básicamente una caída, pero logra un equilibrio que si no fuera por otros factores externos, perturbaciones, sería infinito. Nosotros nos mantendríamos de manera infinita orbitando. Efectivamente, la gravedad trae el satélite, pero es gravedad, es el efecto de la masa de la Tierra contra la masa del satélite. Pero las perturbaciones, como la perturbación atmosférica, son las que hacen que, es al contrario de la velocidad del satélite, son las que hacen que el satélite vaya perdiendo velocidad y entonces ahí sí la gravedad lo vaya trayendo hasta caer. La parte magnética no es exactamente la que hace que el satélite se atraiga. De hecho, nosotros en ingeniería espacial utilizamos el campo magnético para alinear el satélite. De hecho, la manera en la que el satélite se alinea y deja de rotar es aprovechándonos del campo magnético de la Tierra y lo alineamos como si fuera un imán. ¿Verdad? Y esa es la manera, nosotros más bien nos aprovechamos de eso, pero no es, la dirección de la fuerza del campo magnético no es hacia abajo, sino es más bien, es horizontal, no es vertical. Bueno, próximo 2 de abril entonces el lanzamiento de este satélite costarricense, y bueno, tal vez es muy pronto ya para ir concluyendo, don Adolfo, ¿cuál es el próximo proyecto, los próximos proyectos que tendrán sobre el tema espacial acá en nuestro país? Bueno, nosotros estamos por anunciar un segundo proyecto en el Tecnológico de Costa Rica, y ese segundo proyecto se da gracias a que los costarricenses demostramos que tenemos la capacidad de poder trabajar en un proyecto espacial, y así otros socios internacionales nos vieron como capacitados ya para formar un proyecto con diferentes participantes de diferentes países. Esperamos pronto poder hacer ese anuncio ya oficial, pero ya hay un segundo proyecto, y esto es muy importante. El primer proyecto teníamos que ser nosotros, porque teníamos que demostrar que Costa Rica puede, porque si nosotros lo hubiéramos hecho, qué sé yo, un proyecto, qué sé yo, se me ocurre, Costa Rica, Francia, la imagen pública que nosotros hubiéramos dado es probablemente, hay que ser sinceros, hubiera sido como, Francia lo hizo todo. En cambio, si lo hicimos completo, ya demostramos que el equipo puede, pero Costa Rica
y nosotros como tecnológico estamos apuntando a relaciones internacionales donde podamos hacer aportes de alto impacto en proyectos ya mucho más complejos en que los países compartamos costos y compartamos soluciones y beneficios. Entonces, hacia eso es lo que nosotros estamos apuntando y hacia eso va las próximas misiones. ¿Cuándo hacen el anuncio? Todavía no tenemos una fecha definida, esperamos que sea pronto. Bien, muchísimas gracias a Adolfo Chávez, ingeniero y coordinador del Laboratorio de Sistemas Especiales de el TEC, por esta información. Así es, bueno, desearles muchísimos éxitos que ya los han tenido desde un inicio. Y vamos nosotros con nuestra sección de Cultura Vidarte, y es que esta semana en la sección conoceremos los detalles de un evento relacionado con grafitis. Además habrá literatura, teatro y más. Veamos y escuchemos.